El susurro en la noche. ¿Alguna vez te has acostado con la mente llena de preocupaciones, sin poder cerrar los ojos en paz? Esta historia te llevará de la ansiedad al descanso, de la oscuridad a la luz de la fe. Basada en el Salmo 4:8, lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es un mensaje del cielo para ti. Quédate hasta el final, y te prometo que dormirás con una paz profunda como nunca antes. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir más historias que acarician el alma antes de dormir. Mateo era un niño de 10 años que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Aunque su casa era humilde y el viento silbaba fuerte en las noches, lo que realmente le impedía dormir eran los pensamientos que revoloteaban en su mente: ¿y si mañana mamá no consigue trabajo? ¿Y si ya no tenemos que comer? Una noche, mientras el cielo lloraba con una ligera llovizna y el viejo tejado crujía, Mateo se acurrucó bajo su frazada remendada. El miedo lo envolvía. Miró al techo y susurró: Dios, si estás allí, ¿puedes ayudarme a dormir sin miedo? De pronto, como si el mismo cielo hubiera respondido, el viento se calmó. Y entre sus pensamientos, escuchó como si alguien le hablara al corazón: En paz te acostarás, y dormirás, porque yo cuido de ti. Mateo no lo sabía aún, pero esa voz venía directamente del salmo que su abuela le había leído alguna vez, el Salmo 4:8. Y esa noche, algo milagroso comenzó a ocurrir. Esa noche, Mateo despertó suavemente, no por miedo, sino porque creyó escuchar pasos. Abrió los ojos lentamente, y allí, sentado en la vieja mecedora, estaba su abuelo Julián. Pero eso era imposible. Julián había partido con el Señor hacía 2 años. El abuelo sonreía, sereno, envuelto en una luz cálida. No decía nada, solo lo miraba con ternura. Mateo sintió que su corazón latía con calma, como si una manta invisible de amor y paz lo cubriera. «Abuelo», susurró Mateo, sin miedo, más curioso que asustado. Entonces, el abuelo habló, pero no con palabras de este mundo. Su voz sonaba como si el viento la trajera desde lejos. Mateo, cuando sientas temor, no mires la oscuridad, mira al que hizo la noche y el día. Él no duerme. Él te cuida incluso mientras sueñas. Mateo cerró los ojos, y sin darse cuenta, una lágrima resbaló por su mejilla. No de tristeza, sino de consuelo. El salmo empezaba a cumplirse: en paz me acostaré. A la mañana siguiente, Mateo despertó más descansado que nunca. Se sentó en su cama frotándose los ojos y pensando: ¿fue un sueño? ¿De verdad vi al abuelo? Mientras se ponía sus zapatillas, algo llamó su atención. En la pared, justo sobre su cama, colgaba un pequeño cuadro que nunca había notado antes. Tenía letras doradas y un marco antiguo de madera. Se acercó y leyó en voz baja: En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Mateo sintió un escalofrío. Ese era exactamente el mensaje que había sentido en su corazón la noche anterior. Corrió donde su madre, que preparaba café en la pequeña cocina. «Mamá, ¿tú colgaste este salmo en mi cuarto?» Ella lo miró confundida. «¿Qué salmo, hijo?» Volvieron juntos a la habitación, pero al entrar, el cuadro ya no estaba. La madre acarició el cabello de Mateo. «Quizás fue un sueño, pero si Dios te habló, debes guardarlo en tu corazón». Mateo asintió. Aquel versículo ya estaba grabado muy dentro de él, más allá de cualquier pared. Esa tarde, Mateo decidió salir a caminar por el campo. Quería estar solo para pensar en todo lo que había vivido. Llevaba consigo una libreta vieja donde solía dibujar, pero esa vez no dibujó, escribió. Escribió el Salmo 4:8 con letras grandes y firmes, como si al escribirlo, lo sintiera más real. Mientras se sentaba bajo un árbol, sintió que alguien se sentaba a su lado. Volteó rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, no se sintió solo. «Dios», susurró. «¿Eres tú?» No hubo respuesta audible, pero el aire se volvió más tibio, y una brisa suave acarició su rostro como una mano paternal. Y en su mente, una voz dulce,
como un eco. Cuando repitas mi palabra, me acerco a ti. Cuando confíes, te daré descanso. Mateo cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de estar solo. Porque había entendido algo precioso, no estaba solo, nunca lo estuvo. Esa noche, volvería a dormir en paz. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque su corazón sí lo había hecho. Esa noche, mientras la luna se alzaba como una lámpara de plata sobre el cielo estrellado, Mateo volvió a recitar el salmo en voz baja. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Terminó de orar y se acostó. No sabía por qué, pero sintió que debía hacerlo con gratitud, incluso si aún faltaban muchas cosas en casa. A la mañana siguiente, su madre entró corriendo a la habitación. Sus ojos brillaban como si llevara el sol dentro. Mateo. Mateo. Conseguí trabajo. Mateo se levantó de un salto. ¿En serio? Ella asintió. Una vecina había recomendado a su mamá para cuidar a una señora mayor. Un trabajo sencillo, cerca de casa, y con buen pago. Mateo se quedó en silencio, no porque dudara, sino porque algo dentro de él ya sabía que eso iba a pasar. El amigo invisible se lo había prometido. Ese era el primer milagro. Esa noche, al volver a orar, Mateo ya no pidió dormir en paz, lo hizo para agradecer. Porque había descubierto el secreto, la paz no llega cuando todo está bien, sino cuando sabes que Dios cuida de ti aun cuando nada lo parezca. Esa noche, después de cenar con su madre, un arroz con frijoles que sabía más rico que nunca, Mateo volvió a acostarse con una sonrisa. Pero esta vez, antes de cerrar los ojos, hizo algo diferente, abrió su libreta y escribió una oración. Gracias, Dios, por cuidar de mí. Aunque no siempre te vea, ahora sé que estás aquí. Dormiré en paz, porque tú me haces vivir confiado. Cerró la libreta, se arropó bien y dejó que el silencio lo abrazara. En sus sueños, volvió a ver a su abuelo, pero esta vez estaban juntos en un campo lleno de flores, sin viento ni frío. El abuelo le tomaba de la mano y señalaba al cielo. ¿Ves esa luz? Dijo. Es el descanso que Dios da a los que confían en Él. Mateo levantó la vista. Una estrella gigantesca brillaba sobre ellos, como si iluminara solo su pequeño corazón. Ya no tienes que tener miedo, Mateo. Ahora sabes lo que otros olvidan, que Dios cuida incluso cuando dormimos. Cuando despertó, el sol apenas asomaba, y una sensación de paz profunda lo envolvía. Como si todavía estuviera dentro del sueño. Pasaron los días, y Mateo ya no era el mismo niño que temía a la noche. Su madre lo notaba más sereno, más maduro, como si algo invisible lo fortaleciera desde dentro. Una tarde en la escuela, su maestra preguntó: ¿Alguien quiere compartir algo que le dé paz cuando tiene miedo? Mateo levantó la mano. Con voz firme, pero suave, se puso de pie frente a la clase, abrió su libreta y leyó. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. El aula quedó en silencio. No era solo el versículo, era la paz con la que Mateo lo decía. Una compañera comenzó a llorar. Otro niño bajó la cabeza, pensando en las peleas en su casa. Y la maestra, conmovida, sonrió. Gracias, Mateo, dijo. Nos acabas de recordar algo que todos necesitábamos. Desde ese día, no solo él dormía mejor, otros niños también comenzaron a escribir oraciones, a leer salmos antes de dormir, y a hablar con Dios como con un amigo invisible pero real. Mateo se convirtió en una pequeña luz, en medio de muchas noches oscuras. Los años pasaron, y Mateo creció. Pero nunca olvidó la noche en que el miedo desapareció, la noche en que Dios le habló al corazón a través del Salmo 4:8. Convertido ahora en un joven, aún conservaba la misma libreta, ya desgastada, con las palabras que una vez escribió. Dormiré en paz, porque tú me haces vivir confiado. Cada vez que conocía a alguien angustiado, triste o temeroso, les regalaba una copia del versículo. No solo por compartir la palabra, sino porque sabía lo que podía hacer una simple promesa cuando se cree con el corazón.
Esa paz que una vez lo abrazó siendo un niño, nunca más lo dejó. Y tú, que estás escuchando esta historia, puedes tener esa misma paz hoy. No importa cuán fuerte sea la tormenta o cuán oscuro parezca el camino. Dios cuida de ti incluso cuando duermes. Repite con fe esta promesa cada noche. En paz me acostaré, y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Cierra los ojos, respira profundo, y deja que Dios vele tus sueños.